En este video vamos a tratar de dar un poco de luz a un tema ciertamente polémico, ¿sí? En estos últimos años. ¿Por qué la Iglesia habla sobre los temas sociales? ¿No es eso meterse en política? Y para contestar esto nos remitimos al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? El Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Estos libros narran un poco la historia del pueblo judío y establecen obligaciones y leyes fundamentales para la convivencia. Si prestamos atención al Éxodo, leeremos cómo el pueblo judío permaneció esclavo bajo el dominio del faraón, pero consigue escapar de él por medio de Moisés. Los egipcios pretendían adueñarse del mundo que conocen y para eso utilizan a los judíos como esclavos. Estos, cansados obviamente de la carga de la servidumbre, claman a Dios por su liberación y Dios los escucha y los hace libres. Cuando estos libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se escriben, las sociedades en ese momento eran sobre todo politeístas, es decir, que había muchos dioses diferentes y eso lo notamos en los textos, porque por ejemplo en el Deuteronomio es una idea recurrente de que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses de Egipto. Así que podríamos decir que después de salir de Egipto, el pueblo de Israel reflexiona sobre lo que le ha pasado y llega a una conclusión. Dios ha creado el mundo y se encuentra por encima del mundo, entre el mundo y Él ha situado al ser humano para que administre la creación de una manera adecuada, ordenada y que viva en fraternidad entre sí. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco el pensamiento desde la doctrina social de la Iglesia Católica del libro del Deuteronomio, podemos decir 4 cosas. No vuelvas a cometer los errores del pasado para no acabar de nuevo en esclavitud. Crea una sociedad fraterna y ofrece los frutos del trabajo fraterno a Dios. Bueno, después lo que pasó es que los judíos, digamos, con el paso de los siglos, han olvidado esta reflexión y utilizan su posición social y económica para aprovecharse de los frutos de la tierra a costa de la opresión de otros judíos, acumulando más y más riquezas. Esta situación se parece mucho a lo que sucedió con el faraón, ¿sí? Y con el pueblo de Egipto, con la diferencia de que Egipto no le daba culto al Dios de Israel. Bueno, en este caso, opresor y oprimido rinden culto al mismo Dios. O sea, el hermano esclaviza al hermano, el judío esclaviza al judío. Bueno, en este momento de la historia surgen una serie de personas que denuncian esta situación dentro del pueblo judío y le dicen al opresor que sus oraciones no son escuchadas, que Dios no las escucha, porque van en contra de lo que Él quiere. Se trata, ¿sí?, de los profetas, estas eran las personas que denunciaban estas malas obras, cuyos libros también están todos en la Biblia. Fundamentalmente dicen que el Dios de Israel es el Dios de la libertad y no puede rendirle culto a aquel que oprime y esclaviza a sus hermanos. El resumen es que si das culto a Dios, pero te olvidas de que es el Dios de la libertad, y oprimís, esclavizás y robas, no sos diferente de aquel faraón que los mantenía cautivos y adoraba a sus propios dioses. Entonces, si adorás al Dios de Israel, tenés que adorar la libertad y la justicia. Bueno, para continuar con nuestro razonamiento tenemos que ir hasta la Edad Media. En ese momento los bienes temporales, es decir, las cosas del mundo, estaban al servicio de la espiritualidad. Pero bueno, todo cambia. Las primeras décadas del siglo XVII, hacia 1610, y acá entramos en un terreno más conocido para ustedes, porque en ese momento comienza un enfrentamiento entre la Iglesia y Galileo Galilei. Bueno, la Inquisición rechaza su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y a partir de ese momento se empieza a difundir el pensamiento de que lo temporal está enfrentado con lo, perdón, de que lo temporal está enfrentado eh, con lo espiritual.
cómo desde la teología se condena una teoría científica, ¿sí? Muchas personas comienzan a considerar que ambas facetas son contrarias y no se pueden mezclar, ¿sí? La teología y la ciencia se contraponen, ¿sí? Bueno, ahora voy a explicar un poco en el pizarrón, un poco desde el secularismo, ¿sí? Dice que hay una parte de la sociedad que rinde culto a Dios, ¿sí? Pero en el ámbito privado, ¿sí? No forma parte de toda la vida. Por otro lado aparece la política, ¿sí? La política refiere a cómo se distribuye el poder, ¿sí? La manera en que se distribuye el poder. Y por último podríamos llamar la economía, ¿sí? Que es la explotación de los frutos de la tierra. Bien, de esta manera queda perfectamente dividida la frontera entre el ámbito religioso, ¿sí? Y el ámbito profano. Precisamente por eso es que muchas personas, católicas incluidas, les parece que cuando la Iglesia habla sobre las injusticias, ¿sí? Cuando la Iglesia habla sobre las injusticias, se está metiendo en un terreno que no es suyo. Y que muchos dicen que considera solamente en el ámbito de la política. Si retomamos las raíces bíblicas, mencionadas antes, digamos, que nosotros hemos hablado, el culto a Dios implica la vida entera. De manera que cuando la Iglesia denuncia la injusticia social, está siendo profética. Porque está actuando exactamente igual que cuando lo hicieron los profetas en su momento, que dirigían su palabra a los judíos que explotaban a sus hermanos. Bueno, lo que decían ellos es que Dios no escucha sus oraciones porque tiene las manos manchadas de sangre. Y a Dios no lo engañas tan fácilmente con un culto hipócrita. ¿No es cierto? Son palabras fuertes que decían los profetas. Entonces, ¿cómo podemos saber si la Iglesia está hablando de cosas que no le corresponden? Y acá entramos a hablar del concepto del reino de Dios, ¿sí? Anunciado por Jesús, que incluye las dos dimensiones, temporal y espiritual, ¿sí? Que antes habíamos hablado que desde Galileo estaban confrontadas, ¿sí? Por este cuadro según el secularismo. Por eso, cuando la una o la otra, o sea, lo temporal y lo espiritual, atentan contra el reino, la Iglesia, es decir, nosotros todos los cristianos, tenemos el deber moral de denunciarlo y tratar de poner el remedio. Por ejemplo, cuando un programa político incluye aspectos que atentan contra la dignidad del trabajo de las personas o que dejan de lado a los que sufren, los católicos estamos moralmente obligados, digamos, a abrir la boca, ¿sí? A denunciar esto. Porque lo confrontamos desde el Evangelio, ¿sí? Entonces, ese programa electoral, de alguna manera, tenemos que actuar en conciencia. Y cuando la Iglesia lo menciona, no está haciendo política, sino que pone los acentos sobre aquello que va en contra de las enseñanzas que nos dejó Jesús de Nazaret. Obviamente no es tarea de la Iglesia desprestigiar a ningún partido político, eso no es cristiano y va en contra de los valores del reino de Dios, los valores de escucha, diálogo y fraternidad. Otro ejemplo quizás es cuando los cristianos defendemos la vida, lo tenemos que hacer en todas sus etapas, y no solo en un periodo u otro, porque si no termina siendo anti-evangélico. Para terminar, si de verdad queremos que el reino de Dios sea una realidad, todos los cristianos, ¿o no?
no podemos dejarnos manipular por estos antivalores, ¿sí? Sean cuales sean, vengan de donde vengan, vengan de una corriente política o no, y debemos confrontarlas a la luz de la palabra de Dios, sin tener miedo de las consecuencias. Bueno, espero que esto les haya servido para entender, y ahora nos encontraremos la semana que viene. Claudio va a hacer una charla, y luego nosotros tendremos un debate mediante Zoom. Bueno, espero que estén muy bien, nos estamos viendo.